Buenas tardes, estimados. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, profesor, buenas tardes. Muy amable, gracias. Listo. A ver, vamos a seguir haciendo la revisión, ¿no? De las tareas que ustedes habían enviado a manera de retroalimentación, ¿no? De los circuitos que ustedes han consultado, que han implementado o han simulado, ¿no? De los convertidores de potencia. Entonces, parece que nos habíamos quedado con la compañera Calva Pamela, ya les revisamos. Vamos. Hasta aquí los trabajos estaban bien, ¿no? Bastante buenos. Vamos a continuar con Casares Manuel. Dice que el convertidor AC/DC es lo que ha consultado, los conversores rectificadores AC/DC con conmutación natural. Son circuitos que permiten obtener potencia DC a partir de una fuente de AC. Ya conmutación natural, entonces significa que va a utilizar diodos, ¿no es cierto? La elección de un tipo de conversor para una determinada aplicación depende de ciertos criterios, tales como naturaleza o tipo de la fuente de alimentación debe ser, rizado de la corriente de carga, armónicos inyectados en la línea, rango de voltaje de salida DC. ¿Sí? Está muy bien los criterios que se debe tener para este tipo de convertidores. Se clasifican, dice, de acuerdo a las siguientes características: número de fases de la red de alimentación, bien; número de pulsos del convertidor, también; conexión de los elementos del conversor, diodos o tiristores, bueno, si es que son controlados o no controlados, ¿no? Uso de los elementos no controlados únicamente o una combinación de controlados y no controlados, utilización de o no de un diodo de conmutación. Listo, el circuito del compañero es una fuente de DC. Sí, con todas sus etapas, ¿no? Tiene la etapa de transformación, tiene la etapa de rectificación, la etapa del filtro, ¿no? El capacitor y la etapa de regulación de voltaje, que lo tenemos acá en conjunto con estos dos capacitores, ¿no? Esa es una fuente de C típica, ¿no? Una fuente de C regulada. Acá tenemos el circuito, tenemos los valores. No sé si está el estudiante aquí. Casares Abad Samuel, no sé si está aquí. No se encuentra, profesor. No, ok. Bueno, para todos, ¿no? En la especificación de este regulador dice LM78XX. ¿A qué creen que se refiere el XX? No. A ver, los dos últimos dígitos correspondería al valor del voltaje DC que nosotros queremos obtener, ¿no? Como voltaje regulado fijo a la salida. Entonces este puede ser 0,5 sería 5 voltios, 0,9 9 voltios, 12 voltios, 24 voltios, 48 voltios. Esos serían los estándares, ¿no? De fuentes DC. Ya por eso aquí en el circuito lo deja solamente expresado en XX. Esto dependerá del nivel de voltaje. Pero aquí una pregunta interesante, ¿no? Si es que yo
en este punto de aquí, ¿ya? En este punto de aquí yo voy a tener la siguiente forma de onda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el efecto del capacitor, ¿no? El efecto del capacitor sobre una onda rectificada en onda completa. La onda rectificada en onda completa sería esta. Bueno, más o menos, ¿no? Esta sería la onda rectificada en onda completa, pero con el capacitor tengo esta onda de aquí que está en color rojo. Ahora, si este punto de aquí, ¿ya? Es, yo que sé, 12 voltios. Aquí yo no puedo poner un LM7812. ¿Por qué? Yo debería tener aquí en el lado izquierdo del regulador un voltaje mayor al que voy a regular. Si yo quería tener un voltaje de salida de 12 voltios, yo acá arriba por lo menos debo tener unos 16, 18 voltios. Y ahí me sirve el regulador. ¿Ya? Yo no puedo tener aquí en este lado 12 voltios pico y en el otro lado esperar que tenga un voltaje regulado de 12 voltios. No, eso no puedo, ¿no? A lo mucho aquí lo que puedo colocarle es un regulador de 9 voltios o 5 voltios. Eso sí puedo colocarle. Pero igual o superior a 12 ya no podría colocarle. ¿Ya? Necesito que el voltaje del lado izquierdo del regulador, o sea, el voltaje que sale de este convertidor a CDC, este de aquí es realmente el convertidor, ¿no? Este es el convertidor a CDC. El voltaje que sale del convertidor, necesito el voltaje pico, ¿no? Necesito que sea superior al voltaje que yo quiero obtener a la salida de mi regulador. Esa como aclaración, ¿no? Cuando ustedes quieran implementar un circuito o una fuente DC. En este caso, el compañero le ha simulado con un regulador de 9 voltios. Ya, aquí la fuente, el transformador no me indica la relación de transformación, de cuánto a cuánto va el transformador. Y no tengo más imágenes. No tengo una constancia de la medición, ¿no? Un voltímetro, no tengo un osciloscopio para ver la imagen. Entonces, en este circuito, siendo un circuito sencillo, ¿no? La simulación no me está brindando mucha información. No está el compañero para que se defienda, pero le falta, ¿no? Este es la primera tarea en la que se puede evidenciar que falta, ¿no? Falta un poco más. Casares Samuel. Vamos a revisar el trabajo del compañero Camacho Delgado. Alexis. También es un convertidor AC/DC. Nos ha colocado toda la teoría del rectificador de media onda y onda completa. La fuente de alimentación, los valores. Aquí está utilizando el 7812, significa que va a sacar 12 voltios, ¿no? 12 voltios en DC. Pero aquí le falta la codificación, ¿no? El
El transformador, no tengo el dato del transformador, de cuánto a cuánto, para justamente ver lo que les indicaba, ¿no? Si es que es factible o no obtener el voltaje regulado que pretende obtener al final. Vamos a ver si la simulación si me da esos valores. Cinco 27, ¿cuál es la diferencia entre estos? En este lo que le incorpora adicional es este regulador variable, ¿no? Hasta aquí tendríamos una fuente constante de 12 voltios, hasta este punto de aquí. Hasta aquí, por este regulador, tendríamos 12 voltios DC. ¿Sí? Al aumentarle este regulador variable, aquí estaríamos variando el voltaje, no sé si iría entre 0 y 12 voltios. Justamente eso hubiera sido lo bueno, ¿no? Perdón un ratito, por favor. Hola, buenas tardes. Dígame, compañero. Estoy dando clase de electrónica de potencia al tercero A de electricidad. Sí, electrónica de potencia, sí. Pertenece a la TCE, ¿verdad? Sí. Carrera. Su horario normalmente es de 2 a 10. Sí. Ya, muchas gracias, compañero. Ya, compañera, gracias también. Un momentito para la evidencia de la matriz, la actividad que está realizando. ¿Le envío ahorita una foto? Ok, listo. Enviarme ese una captura y me envían al WhatsApp. Ya, listo. Gracias. Ok, a ver. Ok, continuamos entonces. Estábamos en que, ya, aquí hace una regulación, ¿no? Una regulación variable del voltaje. Entonces entendería que estaría entre 0 y 12, ¿no? Eso es lo que quisiera que se aclare aquí en la simulación, pero parece que no hay más aclaración. No sé si está el compañero de quién era este trabajo. Alexis Camacho, no sé si está conectado. Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. A ver. Es que mi compañera Alexis Camacho me dijo que le ayude
dándole a comunicar a usted que está delicado de salud y se estaba haciendo atender. Ah, ya. ¿Qué me lo...? Sí. Ok, era para que defienda un poquito su trabajo, ¿no? No me da mucha información respecto a las capturas hechas de la simulación. Aquí lo que ustedes deben tratar de colocar en evidencia es justamente los resultados, ¿no? Si yo pongo, si yo pongo en este caso, una fuente de 12 voltios, yo quiero ver que esté marcando 12 voltios a la salida. Y como les decía en la clase anterior, ¿no? Es mucho mejor utilizar un osciloscopio que utilizar un voltímetro nada más. Entonces, en este caso, con mayor razón, él está colocando un regulador variable. Sería bueno que en la simulación hubiera puesto el recorrido de la variación del voltaje. Sí, esa es la razón de ser del circuito. ¿Ya? Y la otra también, la del transformador, ¿no? Justamente para que quede un poquito claro lo que les decía hace un momento, ¿no? Que la salida del rectificador, el voltaje pico tiene que ser mayor al voltaje regulado. Entonces aquí un osciloscopio indicando aquí la forma de onda de la señal hubiera sido bien importante, ¿no? Entonces aquí también observación, ¿no? Observación al estudiante. Estos dos trabajos no han estado tan buenos. La clase anterior, los 3 trabajos revisados estuvieron bien. Vamos a revisar el trabajo de Plaza Carlos. Vamos a ver, dice, igual utiliza un convertidor AC/DC monofásico. Habla respecto al rectificador monofásico de media onda. Aquí tiene un transformador. Aquí me está indicando, ¿no? El secundario del transformador. Dice que aquí, por ejemplo, tengo los datos, ¿no? Claro que es el circuito que el estudiante consultó. Aquí me está diciendo que es 12 VAC. Ese es el secundario. Me está dando la relación de transformación que es de 10:1. Significa que en el primario tengo que multiplicarle por 10, que sería 120. Lo que significa es que puedo conectarle directamente a mi toma corriente, ¿no? De 120 voltios. Entonces conecto 120 voltios, me baja a 12 voltios en AC, ya, en 12 voltios AC, en el secundario. Y con ese voltaje rectifica media onda y obtiene el voltaje DC acá. ¿Ya? Ese es el dato que en los dos anteriores no encontraba, ¿no? El dato del transformador. Vamos viendo acá. Dice si el componente que recorta la onda fuera un elemento controlable. Ah, está colocando en vez del diodo, sería un tiristor. Aquí hace también, coloca la explicación del rectificador de onda completa. Esto más es consulta, ¿no? Veamos cuál es el circuito que está simulando. Y este circuito no está acá, ni el listado de materiales. Tenemos el puente rectificador, el capacitor. Este es un regulador de 5 voltios. Estaría bien si es que fuera el circuito primero, ¿no? Porque el transformador daba a 12 voltios. Entonces regular a 5 sí me resulta bien. Y tendría mi carga, pero no tengo más. No tengo más de simulación. No sé qué forma de onda está saliendo, qué forma de onda está ingresando. No tengo información, ¿no? De la simulación. Esto de acá arriba es consulta, teoría.
y no tengo más. Vamos revisando el trabajo de Espinosa Karen. El anterior, no sé si estaba... no, no estaba, ¿no? Plaza Carlos. Vamos a revisar el de la compañera Espinosa Karen. Convertidor de CDC, el boost. Aquí hace la explicación del funcionamiento del circuito, me parece bastante bien. Aquí tenemos la parte de control, buenísimo. La parte del control del dispositivo semiconductor. Tenemos el circuito bus y la parte de control. Me parece bastante bien. Está incrementando de 12 voltios a 220 voltios. Miren, con estos elementos vamos viendo los elementos qué tan complicados es de conseguirse. Bueno, esta inductancia por lo general no se suele encontrar, ¿no? O fabricamos siguiendo algún procedimiento para fabricar la inductancia, o tratamos de buscar las características de algún relé, ¿no? ¿A qué me refiero con relé? Yo sé que no vamos a utilizarlo como relé, pero sí nos vamos a servir de su bobina. Creo que todos en algún lado hemos de tener, o en alguna tarjeta electrónica vamos a tener estos relés, ¿no? Entonces nosotros podemos servirnos de la bobina que tiene este relé y lo podemos colocar como inductancia. Ya. Estas bobinas en cualquier equipo electrónico es de fácil obtención, ¿no? Vuelvo y repito, aquí no nos va a interesar los contactos, lo único que nos va a interesar es la bobina, ¿ya? Que tiene este relé. Entonces podríamos utilizar este elemento como inductancia. Tenemos un diodo, es de propósito general. Tenemos este, es un diodo Zener por el símbolo. Tenemos un capacitor de 1 microfaradio que es común, resistencia de 518, 30, entiendo que serían ohmios. Tenemos un oscilador 555 que también es común, y el dispositivo semiconductor, ¿no? El IRF624. Este vendría siendo un MOSFET IRF624, ¿no? Este tipo de elementos también en equipos electrónicos es bastante común. Entonces es un circuito que sí se lo puede implementar, ¿no? Si lo quisieran. Bastante interesante. Miren, ustedes pueden subir de 12 voltios a 220 voltios. Ya, con esto ustedes pueden hacerse, buscar aplicaciones, ¿no? Ese es el sentido del que ustedes aprendan y tengan este tipo de conocimiento. No es solamente copiar y reproducir, sino buscar en dónde yo podría utilizar, ¿sí? En dónde yo podría aplicar este tipo de circuitos. ¿Ya? Miren, si estoy elevando el voltaje de 12 voltios a 220, y si yo a este voltaje lo hago pulsante, ya podría colocarle en algún, yo que sé, sistema de seguridad perimetral, ¿no? Así como los cercados eléctricos. Yo sé que los cercados eléctricos llegan hasta los miles de voltios, pero creo que un piquetazo de 220 voltios sí le ha de hacer retroceder, ¿no? Por el momento, por lo pronto, ¿ya? Entonces miren, aplicaciones ya es lo que usted identifique como necesidad dentro de su entorno. Esa es una práctica que deberían irla reforzando cada vez, ¿sí? En todas las asignaturas que vayan recibiendo, vayan aprendiendo
y vayan buscándole alguna aplicación. Eso les va a servir bastante cuando quieran ustedes realizar su proyecto de titulación, ¿no? Ah, ya, yo voy a implementar un prototipo de cercado eléctrico a base del circuito del convertidor de CDC. ¿Ya? Y usted plantea su proyecto de titulación. ¿Por qué? Porque tiene la necesidad, ¿no? De pronto el electrificador, el que usted puede comprar, es costoso o tiene algún precio y elaborar este circuito no le pasaría de los $5. Entonces usted está viendo una ventaja, ¿no? Está viendo una ventaja y eso usted puede sustentarlo como proyecto. Entonces, aprender, entender la teoría, entender las asignaturas que ustedes están recibiendo y buscarles aplicación. Si no encuentran aplicación para lo que están aprendiendo, lo más seguro es que se olviden de lo poco que aprendieron y más adelante van a estar con más vacíos que conocimientos. ¿Sí? Lo importante dentro del proceso de aprendizaje es que usted vaya captando la información, la vaya entendiendo y la vaya procesando en función de buscarle alguna aplicación práctica a lo que usted está aprendiendo. No sirve de nada tenerle todo solo en teoría, ¿no? Ah, ya los dispositivos semiconductores de potencia están desarrollados para manejar cierta potencia y cierta frecuencia de switcheo. Los que manejan mayor potencia son los tiristores, diodos, pero manejan baja frecuencia. Los que manejan bastante frecuencia son los MOSFET, pero ellos manejan poca potencia. Un elemento intermedio sería el IGBT, que se maneja potencias medias y frecuencias medias y son muy utilizadas en, yo que sé, en el control de velocidad de los motores eléctricos. O sea, ese conocimiento es teórico. No es que yo estoy leyendo, ¿no? Ni tampoco es que me lo grabé. Simplemente estoy acordando de la teoría que nosotros vimos de dispositivos semiconductores de potencia. Pero si yo solamente me quedo con recitarles como les acabé de hacer hace un momento, pasará un año, pasará un tiempo o menos también y se me olvidará. Ya no podré recitarle como le acabé de recitar. Pero si yo le busco aplicaciones a lo que estoy entendiendo y aprendiendo, esa aplicación no me la voy a olvidar. Cuando usted esté en un ámbito profesional y diga, uy, aquí tengo solamente una batería, pero necesito mayor voltaje. Ah, no, tranquilo, yo me acuerdo que aprendí un circuito que me eleva el voltaje. Y usted regresa a lo aprendido. ¿Por qué? Porque usted ya le vio una aplicación a lo que estaba aprendiendo en la asignatura. Ojo, esta práctica no solamente hágale con esta asignatura, sino con todas, ¿no? ¿Qué más? A ver, vamos viendo el circuito. Aquí le coloca... Las simulaciones están demasiado pobres, ¿no? Necesito el osciloscopio conectado. Aquí, por ejemplo, necesitaría... No sé si está aquí la compañera dueña de este trabajo. Bueno, aquí no le ha puesto, pero sabemos que es Espinosa Karen. No sé si está conectada. No está, profesor. Ok, bueno, esto va a quedar en el video. Déjeme ver si estoy grabando, por cierto. Sí, sí estoy grabando. Ya, entonces aquí va a quedar, ¿no? ¿Qué necesitaría yo? Importante, incluso para que ustedes tengan ya el conocimiento completo, ¿no? Aquí, en este punto, ¿cuál es la señal de switcheo que le estoy enviando a este dispositivo semiconductor? Esta señal cuadrada. Esto es lo que yo quiero ver en el osciloscopio. ¿Qué más quiero ver en el osciloscopio? La salida, este punto de aquí. Este punto de aquí yo quiero ir viendo en el osciloscopio. ¿Ya? Cómo va incrementándose desde que empiezo, ¿no? Desde que conecto el circuito, ¿ya? Aquí no voy a tener 220 voltios. El voltaje se va a ir incrementando hasta alcanzar los 220 voltios.
Esto es lo que yo quiero ver. ¿Ya? Entonces las simulaciones están demasiado básicas, no solamente me colocan el voltímetro que aparece 220 y está. Acuérdese que este voltaje es voltaje RMS y nosotros queremos ir un poquito más allá del multímetro. Queremos es analizar formas de onda y para analizar formas de onda necesitamos el osciloscopio. Entonces aquí también le falta, ¿no? Le falta a este trabajo que, ojo, era solamente de simulación, le falta un poco más, ¿no? Le falta un poco más de explicación. Vamos viendo el trabajo de la compañera Guevara, Dayeisi. Ella ha optado por el inversor de C a C de 12 voltios a 120 voltios. A ver, aquí están los componentes del diagrama. Lo que no le veo es al diagrama. Allá está directamente simulado. Están los valores. A ver, vamos a ver aquí la simulación. Este está hecho con 2 transistores, ¿no? Con 2 transistores. Aquí se está dando la señal de disparo de los transistores. Es controlado. Veamos el video. Buenas tardes, profesor. Este es mi diagrama de mi inversor de CAC. En esta entrada contamos con una batería configurada con 12 voltios para así obtener una salida de 120 voltios. Y sus condensadores que sirven para eliminar algún ruido de entrada y salida de la batería. Seguida de la batería tenemos un condensador 555 con su configuración estable. El funcionamiento del potenciómetro es configurar la frecuencia del circuito 555, la misma que sería una frecuencia de 60 Hz. Esta misma permitirá trabajar al circuito a la salida del temporarizador 555. Luego de esto tenemos un flip-flop, la misma que tiene 2 entradas Q y Q negada, la cual nos permite tener una señal cuadrada en estado alto y en estado bajo. La misma nos permite disparar los transistores MOSFET. Estos transistores son de alta potencia. Después de esto tenemos un transformador elevador con una entrada de 24 voltios en uno de sus devenados, es decir, en su devenado secundario. Dará el lado positivo de la pila mientras hace cambio de altas y bajas. Sería una entrada de 24 voltios, ya que estos transistores permiten realizar una elevación de voltaje, al final teniendo la relación de transformar. En este caso sería un voltaje de 10 a 1, es decir, entran 12 voltios y sale 120 voltios AC. Una vez presentado el funcionamiento del circuito, vamos a demostrar que tuvimos una entrada de voltaje de 12 voltios DC y vamos a tener una salida de 120 voltios AC. Procedemos a simular nuestro circuito y nos damos cuenta que nos dio los 120 voltios de salida en AC. Muchas gracias. Ok, bueno, está la explicación, ¿no? La explicación del circuito. Bueno, ya está el video, es un poco más explicativo del circuito, del diagrama como tal. Sí me hubiera gustado que le coloque, como dije, ¿no? Las formas de onda aquí, las que hace que se disparen mis dispositivos, y la de salida para ver si es sinusoidal, es cuadrada, que es, ¿no? En este caso va a ser una cuadrada.
¿sí? Y ver qué es lo que estamos conectando. Una cosa es que un voltímetro nos diga 120, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo tener, y eso es lo que ustedes deben entender, ¿no? No es lo mismo nuestro tomacorriente. En nuestro tomacorriente tenemos esto, ¿ya? Y no es lo mismo esto, pese a que los dos nos dé 120, ¿no? 120, 120. El voltímetro lo único que nos indica es esto. Pero lo que nosotros, como decía hace un momento, queremos ir un poquito más allá, es analizar esto de acá, ¿sí? Es observar estas formas de onda. Porque estas formas de onda nos dice bastante, ¿ya? De pronto, como les decía, aquí se está utilizando un transformador. De pronto esta señal la voy a tener aquí, como decía ella, ¿no? En el secundario, tendría en 12 voltios. Pero salida del transformador, la parte de 120, de pronto yo tendría algo así. No tan sinusoidal, pero un poco más suavizado. Entonces, tener este conocimiento es el motivo de estas prácticas, ¿no? Saber que si paso a través de un transformador ya no va a ser un cuadrado perfecto, sino que va a tener esquinas redondeadas. Y ese es el efecto que me hace un transformador en este tipo de circuitos. Esto es lo que nosotros queremos ver, ¿ya? Acuérdese, en una práctica de laboratorio, una práctica de taller, lo que se intenta es tratar de ver lo que en la teoría no se ve. Sería algo ilógico, ¿no? Comprobar algo que ya vimos en clase. No, un laboratorio está para ir un poquito más allá. Un laboratorio está, una práctica está para ver lo que no se puede ver en la teoría. Ese es el sentido de las prácticas, no de reproducir lo que ya sabemos. ¿Ya? Es de ir un poquito más allá. Aquí una aclaración, ¿no? La parte de la utilización del 555, como bien lo dijo, aquí es para regular la frecuencia, no generar la onda cuadrada. El que genera la onda cuadrada es el flip-flop que está colocando acá, ¿no? Este sí genera la onda cuadrada en función de la señal de reloj, porque aquí tiene un clock. Entonces el flip-flop está obteniendo la señal del 555 como señal de reloj nada más. ¿Ya? La señal que me dice a qué frecuencia está yendo. Y de ahí la salida del flip-flop lo que hace es entregar en el un lado el pulso. Si en el un lado es pulso activo, en el otro es inactivo. Y viceversa, ¿no? Son cruzados. Entonces el que realmente me genera la señal cuadrada es el flip-flop. Y este flip-flop necesita de una señal del reloj. Esa señal del reloj me está dando el 555 regulado a través del potenciómetro para tener, como bien decía, ¿no? Una frecuencia de 60 Hz. ¿Ya? Bueno, este trabajo tiene su video, entonces solamente esa aclaración, ¿no? Que me hubiera gustado el uso de osciloscopios, en todos, ¿no? En todos los trabajos, el uso de osciloscopios, pero ya me da una explicación mucho mejor del circuito montado. Ok, estamos bien. Vamos con el trabajo de Gijón Ronald. También es un convertidor. Aquí parece que hay una implementación y eso me gusta mucho más todavía. El convertidor, aquí está el diagrama esquemático. Ya, aquí está el transformador, ¿no? De 110 a 15 voltios. Tenemos un puente rectificador, el capacitor, la resistencia. Bueno, esto ya es solamente carga, ¿no? Entonces es un convertidor AC/DC de onda completa nada más. El circuito, aquí podemos ver el transformador, efectivamente es de 110 voltios, 15 voltios. Le conecta al puente rectificador, a la salida un capacitor, y ese es un rectificador de onda completa. Es una fuente la más básica en DC, ¿no?
Y miren, no es complicado, los diodos son de propósito general, estos diodos en cualquier tarjeta electrónica encuentran. Y el capacitor también, ¿no? Esto que ha colocado acá, los diodos y la resistencia, es solamente la carga, ¿no? La carga para que se vea que está el circuito funcionando. No tiene más función que esa, ¿no? Y tenemos el video, me parece bastante bien. No me deja abrir. No me deja abrir el video, ¿no? No. Bueno. Sí, no sé si está conectado el compañero Gijón Bone. Sí, ingeniero, presente. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Está bien, ¿no? Su trabajo, como usted vio, no me deja abrir el link. Si es que puede enviarnos al grupo de WhatsApp para poderlo abrir el video, ¿no? El link del video sería bueno. Sí, así el ingeniero no quiere salir, no sé por qué. Ya le envío entonces al grupo el video que grabé. Ok, pero está bastante bien, ¿no? Gracias por hacer la implementación. Eso es lo que se intenta, que metan mano en los circuitos, ¿no? Que vayan ejecutando, no solamente simulando ni en papel ni en teoría, sino que vayan armando. El momento que arman, también se enfrentan con otro conocimiento, ¿no? En papel todo funciona. En la realidad, de pronto algo no funciona y puede ser que el cablecito del puente no está haciendo bien contacto, que el cablecito está cortado internamente. Hay otros motivos que aparecen el momento de que usted hace algo ya práctico y de eso usted se está perdiendo. El momento que simula, es bonito utilizar software, ¿no? Es bonito simular, pero se está perdiendo muchas cosas que solamente la práctica le pueden enseñar. ¿Sí? Por eso yo siempre opto por la implementación más que por la simulación, ¿no? Ok, bastante bien su trabajo, ¿no? Y por último, vamos viendo la del compañero Salazar. Un convertidor de DC-DC. Este es un reductor, miren. En la entrada tiene 12 voltios y a la salida tiene 5 voltios. Ya es un DC-DC reductor. Ya, pero no está utilizando un convertidor. Esa es la observación. No está utilizando un convertidor, está utilizando un regulador de voltaje. Este no se consideraría convertidor, ¿no? Lamentablemente. A ver, este es... Vamos a verle el video. Lo que tenemos aquí es un convertidor de potencia DC, el cual ingresa un voltaje de 12 voltios en DC y vamos a tener una salida de 5 voltios en DC, en el cual se encuentran conformados este circuito de dos condensadores polarizados y dos condensadores de cerámica, también de un regulador de voltaje de 5 voltios conocido como LM7805, como también de un interruptor, de un foco y el multímetro, que va a ser el instrumento con el que vamos a medir nuestro voltaje. A continuación inicia la simulación de nuestro circuito. Como vemos, tenemos una fuente de alimentación de 12 voltios, el cual viene por nuestro condensador polarizado, seguido a nuestro condensador
de cerámica, ingresa a nuestro regulador de voltaje, pasa por nuestro condensador de cerámica y ingresa a nuestro condensador de polarizado, y después de esto viene lo que es el interruptor, el cual, como ves, permite la acción de encender o prender el foco. ¿Qué pasa cuando el interruptor o el circuito está de manera abierta? El multímetro no va a tener un valor, ya que no está ingresando corriente a nuestra carga, que es el foco. Una vez que el circuito es cerrado, la carga ingresa a nuestro foco, y el multímetro toma la siguiente lectura, que el cual es 5 voltios, que es lo que queríamos conseguir con este convertidor. Ok, listo. A ver, este no es un convertidor, ¿no? Es solamente un regulador de voltaje. Entonces vamos a dar la opción a corregir sus trabajos, ¿ya? En el caso del compañero Salazar Luis Fernando, manténgase con el convertidor de CDC reductor, pero ahora quiero que le investigue el circuito convertidor de CDC reductor, ¿ya? Y al final usted lo coloca luego de lo que usted ya presentó. O sea, no me va a eliminar lo que ya tiene. A continuación de lo que ya tiene, va usted a consultar el circuito convertidor de CDC reductor, ¿sí? Y ahí usted al final va a hacer el comparativo, ¿ya? De los demás compañeros, creo que es Casares, Camacho, Plaza, Carlos, Espinosa, Karen, creo que era hasta ahí, ¿no? Corrijan la simulación, pero presentando las formas de onda en un osciloscopio. ¿Sí? De todos los que hubo observaciones en el día de hoy, tienen la opción de corregir, ¿no? Corregir y mejorar para que todos tengan una buena nota en esta tarea. ¿Ya? Bueno, esto queda grabado en el video. Pueden revisar los videos para que vean las observaciones que se les hizo a cada uno de los trabajos, ¿no? Ahora, el trabajo lo van a subir acá a esta, no a esta misma carpeta. Voy a abrirles una nueva carpeta con el nombre tarea 2. Tarea 2, corrección. Ya. Déjenme ver si está compartida esta carpeta. Sí, está en modo editor. Listo. Entonces en esta carpeta que dice tarea 2 corrección, me van a subir el documento corregido, ¿no? Con las observaciones que se ha hecho en estas clases. Está como lector, listo. ¿Ya? Eso para la siguiente semana. No sé si estamos claros. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Si hay compañeros que no asistieron en esta clase, por favor comuníquenle que tienen que corregir la tarea y tienen que subirla, ¿no? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Si estamos claros? Sí, profesor, todo claro. Ok, listo, jóvenes. Si no hay preguntas, entonces eso es todo por esta clase. Nos veríamos la próxima semana. Que tengan una buena tarde, ¿no? Gracias, ingeniero. Gracias también.